El sol de la I'm so Ciudad sorry. de I should México have been there. derramaba un brillo implacable sobre It's la okay. jungla de We're concreto. okay. Pero dentro de la limusina negra, el mundo de Javier Villalobos era una cápsula con aire acondicionado y silencio. A sus 42 años, él era la personificación misma del éxito, un magnate inmobiliario cuyas torres de vidrio y acero perforaban el cielo, reflejando su triunfo sobre un pasado humilde. Su traje de corte impecable y la expresión de desdén calculada eran la armadura que usaba para enfrentar al mundo, protegiendo un núcleo de soledad que él mismo había construido. Era el titán, poderoso e inquebrantable, pero por dentro, el eco de un vacío que jamás se llenaba. La frialdad de su opulencia contrastaba con los recuerdos de una vida que había olvidado a propósito. Una vida de colores vibrantes y sueños sencillos, enterrada bajo los cimientos de su imperio. Su mirada, fría y distante, vagaba por el paisaje urbano que él había ayudado a moldear, pero que en realidad ya no le pertenecía. Había comprado la ciudad, pero no su corazón. La mano izquierda, apoyada sobre la pierna cruzada, exhibía un reloj de platino que valía más que el barrio entero donde creció, pero el brillo era opacado por el sutil reflejo del anillo de matrimonio que aún usaba. El anillo, apretado en su dedo, era el único lazo con una vida que había prometido jamás olvidar. La alianza era una jaula simbólica, no un símbolo de amor, sino de su incapacidad para liberarse de un error que se negaba a admitir. Era el fantasma de un pasado que aprisionó, pero que seguía atormentando sus silencios más profundos. La limusina se deslizaba por la avenida principal como un depredador elegante. Javier repasaba mentalmente su agenda, con su cerebro programado para la eficiencia y las ganancias, pero una molestia sutil lo alcanzó. Era la sensación de que algo faltaba, un vacío que ninguna adquisición o contrato podría llenar. Era el rey de su castillo, pero era un rey solitario. Había conquistado el mundo, pero ¿a qué precio? El precio era un corazón que había endurecido, un alma que había dejado morir. Con cada nuevo edificio que construía, enterraba más profundamente los recuerdos de una vida más sencilla, más feliz, donde la riqueza no se medía en dinero, sino en risas y promesas susurradas. Se había convertido en el arquetipo del titán herido. De repente, el chofer frenó suavemente. El semáforo, frente a un paso a desnivel en decadencia, cambió a rojo, obligando a la máquina de lujo a detenerse. Javier, irritado con la interrupción, levantó la mirada. Su mundo, impecablemente organizado, estaba a punto de chocar con la realidad de una manera que jamás podría haber previsto. El cristal polarizado de su ventana, que lo protegía del caos externo, de repente se convirtió en una barrera porosa por donde la realidad se colaba. Pero lo que vio en ese momento lo cambiaría todo, de una forma que jamás podría haber previsto, haciendo que el público quisiera suscribirse al canal y comentar desde dónde estaba viendo la historia. El mundo de Javier, meticulosamente construido sobre la negación, se derrumbó en un instante. A través del vidrio vio una figura familiar, una mujer con un delantal sencillo y una canasta de flores. Era Isabela. La conmoción no fue solo visual, sino visceral. La imagen de ella, que él había congelado en el tiempo como un recuerdo frágil e idealizado, se hizo pedazos con la crudeza de la realidad. Su belleza, antes vibrante, había sido reemplazada por una resignación silenciosa, una especie de dignidad que él no podía entender. Su cabello, antes siempre arreglado, estaba recogido en un chongo suelto, y las marcas de la lucha diaria eran visibles en su rostro, pero lo que más le impactó fue la forma de su cuerpo. Su vientre estaba prominente, redondeado por una nueva vida. Javier sintió un golpe en el estómago, una mezcla de culpa, vergüenza y algo que no podía nombrar.
La imagen de Isabella embarazada, vendiendo flores en la misma calle donde un día soñaron juntos, era un espejo que reflejaba no solo el pasado, sino también un futuro que él jamás tendría. Se sintió el hombre más pobre del mundo, un mendigo disfrazado de rey. La limusina, su capullo de seguridad y opulencia, de repente se convirtió en una jaula. Estaba atrapado, confrontado con la prueba viva de que, en su búsqueda por tener el mundo, había perdido a la única persona que significaba el mundo para él. La arrogancia se desvaneció, revelando al hombre que un día fue, el chavo de esa calle, con miedo al fracaso y locamente enamorado. La ironía era brutal. Las flores que ella vendía eran un símbolo poderoso, representando la belleza de la vida sencilla que él renegó. El contraste visual era abrumador. La frialdad del vidrio y del acero de su limusina contra el color y la vida de las flores en la canasta de ella. Se sintió lo opuesto de todo lo que ella representaba. Ella era la dignidad de la lucha diaria, mientras él era el vacío de la conquista fácil. Ella era la fertilidad de un futuro que florecía sin él, y él era el desierto de su propio éxito. Su vida, meticulosamente planeada y controlada, se estaba desmoronando ante sus ojos, y no podía hacer nada para impedirlo. El chofer, ajeno a todo, permaneció en silencio, esperando la luz verde. La escena era como una fotografía, pero con un dolor insoportable. Javier quería desviar la mirada, pero no podía. Era como si el universo lo estuviera obligando a enfrentar la verdad. La verdad era que él había fallado. Le había prometido a Isabella que el éxito no los separaría, pero fue exactamente eso lo que pasó. La búsqueda de más lo cegó y la conexión emocional se vació. El divorcio no fue por traición, sino por un abandono silencioso y progresivo, una promesa rota, no en palabras, sino en ausencia. Su orgullo le impidió admitir el error, y la dignidad de ella la hizo alejarse. Ahora, la distancia entre ellos era más que la ventana de vidrio. Era un abismo de elecciones y arrepentimientos. El silencio dentro del carro era más fuerte que el ruido de la ciudad. El dolor silencioso de un amor perdido, mezclado con la amargura de las elecciones hechas, invadió el pecho de Javier. Se acordó de la última vez que la vio hace 6 años. La escena se desarrolló en su mente como una película vieja, un flashback doloroso. Estaban en su lujoso penthouse. Isabella, con un vestido sencillo, lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Ya no nos vemos, Javier», dijo con la voz quebradiza. «Estás presente, pero no estás aquí». Él, en su arrogancia ciega, respondió con indiferencia. «Tengo que chambear, Isa. Las cuentas no se pagan solas». Ella sonrió con tristeza. «No es sobre las cuentas, es sobre nosotros». Él no entendió o no quiso entender. Ella se dio la vuelta y se fue, llevándose el alma de la casa, dejando atrás un vacío que solo ahora se daba cuenta de que había sido suyo. Si alguna vez sentiste que perdiste algo importante por orgullo, prepárate para lo que viene a continuación. La luz del semáforo, que antes consideraba una molestia, ahora era lo único que lo mantenía ahí, atrapado en un momento de pura agonía. El tiempo se extendió en un silencio cargado, donde cada segundo era una batalla entre el hombre en que se convirtió y el chavo que era. La mirada de Javier, a través del vidrio, se encontró con la de Isabella. Por un instante, el ruido de la ciudad desapareció. Solo el silencio y los recuerdos. Ella no lo reconoció de inmediato, pero una sombra de familiaridad cruzó su rostro. Inclinó la cabeza, los ojos curiosos, y entonces un destello de reconocimiento. El aire se volvió denso, y el corazón de Javier empezó a martillar en el pecho. ¿Qué haría? ¿Se bajaría para acercarse a quien un día amó, arriesgando todo lo que construyó, o seguiría adelante, atrapado en su mundo de éxito y soledad? El dilema era brutal.
El orgullo, su compañero de mucho tiempo, le susurraba al oído que le ordenara al chófer seguir adelante, para fingir que nada había pasado, para enterrar esa imagen como una pesadilla. Pero algo en su interior, un eco de quien era antes de la riqueza, le gritaba que se bajara, para humillarse, para reconocer el error y el dolor que causó. Sintió la vergüenza abrumadora, la culpa que se había acumulado por años y que ahora lo asfixiaba. La arrogancia, su armadura, se estaba deshaciendo, revelando a un hombre vulnerable, perdido y terriblemente solo. La visión de su embarazo era un espejo que reflejaba su propia esterilidad emocional, la prueba de que había elegido el mundo de los negocios en lugar de tener una vida. Isabela, por su parte, permaneció en el lugar, inmóvil, con la canasta de flores colgando de su brazo. El color de sus flores, vibrante y lleno de vida, contrastaba con la palidez de su rostro. Los recuerdos también la golpearon, como olas fuertes en una playa tranquila. Se acordó de los sueños, de las promesas, de un Javier que existía antes del traje, antes del coche de lujo, antes de la frialdad. El Javier que le dio una margarita recogida en un jardín abandonado, prometiendo que un día tendrían el suyo, lleno de colores y vida. El Javier que le dijo que su amor sería la única riqueza que necesitarían. Ella sonrió con amargura. La vida que vivía ahora, aunque llena de dificultades, tenía una dignidad que el mundo de él jamás podría comprar. No era una víctima, era una sobreviviente. La mano de Javier se movió hacia la manija de la puerta. Una oleada de sudor frío escurrió por su nuca. Dudó. ¿Qué diría? ¿Qué podría decir que no sonara vacío y falso? ¿Lo siento mucho? ¿Sería suficiente para años de ausencia y abandono? ¿Por qué no me buscaste? Sería la más pura hipocresía. La verdad era que no tenía palabras. Lo único que tenía era la prueba de su fracaso. Había cambiado la sencillez y la felicidad por un imperio de concreto y vidrio, y ahora estaba pagando el precio. El anillo en su dedo brillaba, un faro de su miseria. Apretó los labios, con la garganta seca. La limusina, que antes era su refugio, ahora era su tormento. De repente se acordó de la carta. En la guantera de su limusina, guardada por años, había una carta de Isabela, nunca leída. Era su último intento de comunicarse antes de rendirse. Su presencia silenciosa servía como un recordatorio constante de su fracaso en conectarse, de su negativa a escuchar. La había tirado ahí como si fuera basura y la había olvidado. Pero ahora la memoria de la carta lo atormentaba. ¿Qué habría escrito? ¿Qué se había negado a leer? ¿Qué se había negado a entender? La vergüenza era un veneno que se esparcía por sus venas. Se preguntó si la hubiera leído, las cosas serían diferentes. La respuesta vino en un suspiro de pura agonía. Sí. El chofer rompió el silencio. Señor, la luz verde. La voz de él fue un balde de agua fría que trajo a Javier de vuelta a la realidad. El tiempo se estaba agotando. Tenía que tomar una decisión, una última mirada a Isabela. Parecía tan frágil, pero al mismo tiempo tan fuerte. Sus ojos, que un día fueron su hogar, ahora lo miraban con una mezcla de dolor y resiliencia. El mundo de ellos chocó en el semáforo, y ahora él tenía que elegir qué dirección tomar. Su mente estaba en un torbellino de emociones, de arrepentimiento, de culpa, de pérdida. Miró el anillo en su dedo. Un destello de su juventud pasó por su mente. Él e Isabela, de la mano, corriendo por las calles del barrio, llenos de esperanza. La mano de Javier se alejó de la manija de la puerta. No sabía qué hacer. Se sintió impotente. Ese era el momento de su verdad, y estaba paralizado por el miedo. El miedo de que, si abría la puerta, tendría que enfrentar la realidad de que no era el titán invencible que fingía ser, sino solo un hombre que había perdido la única cosa que realmente importaba. Cerró los ojos.
respirando hondo. No podía huir, tenía que hacer algo, aunque fuera lo más difícil que había hecho en su vida. ¿Pero qué? La luz verde brillaba, implacable. El chofer esperaba, y el mundo de Javier estaba en suspenso. ¿Qué haría? La decisión, para sorpresa del propio Javier, vino en un movimiento casi involuntario. Abrió la puerta del coche y se bajó. La frialdad del aire acondicionado fue reemplazada por el calor húmedo de la calle. El sonido de la ciudad lo golpeó con fuerza y se sintió desnudo, expuesto. Era solo un hombre, en un traje caro, de pie en la banqueta, mirando a la mujer que un día amó más que a nada. Isabela, sorprendida, dejó de ofrecer sus flores. Sus ojos se abrieron de par en par. Era él. El aire entre ellos se cargó de electricidad. Dio un paso en su dirección, y la distancia que antes parecía un abismo, ahora parecía solo un espacio para ser llenado. Las palabras se formaron en su garganta, pero ninguna de ellas parecía adecuada. Abrió la boca, pero no salió sonido. Se detuvo a pocos metros de ella. El olor de las flores era dulce y terroso, y el aroma de comida casera, de un tiempo que ya no existía, lo invadió. Era el olor a casa, un olor que había olvidado. El contraste entre su ropa de marca y el delantal sencillo de ella era impactante, pero la imagen era un espejo que reflejaba la verdad. La verdad era que él era el hombre que había elegido el lujo en lugar de la felicidad, el poder en lugar del amor. La vergüenza lo golpeó de nuevo, más fuerte que antes. Era un extraño en su propio pasado. Extendió la mano como si quisiera tocarle el rostro, pero la mano se detuvo en el aire. No tenía ese derecho. Lo que hizo después fue lo que cambió el rumbo de esa historia. En lugar de hablar, bajó la cabeza. Fue un gesto de sumisión, de humildad, de reconocimiento. Fue un gesto que no había hecho en años. Bajó la cabeza y cerró los ojos, como si estuviera en oración. Se estaba disculpando, no con palabras, sino con el único lenguaje que aún tenía, el del arrepentimiento. Isabela, confundida, pero curiosa, lo miró. El orgullo que había visto en su rostro por años, el mismo orgullo que la hizo alejarse, había desaparecido. En su lugar había dolor, vulnerabilidad y una tristeza profunda. Sostuvo la canasta de flores con más fuerza, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. ¿Qué estaba pasando? Ese no era el Javier que ella conocía. Ese era el Javier que ella había amado. El tiempo se extendió. Los carros pasaban, los peatones los ignoraban, pero para Javier e Isabela el mundo se había detenido. Él levantó la cabeza y sus ojos se encontraron de nuevo. Ya no había la frialdad de antes, sino una súplica silenciosa. «Isa», susurró con la voz ronca. Fue la primera vez que dijo su nombre en años. Yo lo siento mucho». Su voz se quebró. Era todo lo que tenía. 3 palabras, pero cargadas de años de arrepentimiento, de soledad, de dolor. Era la rendición de un titán herido. Las lágrimas se formaron en los ojos de Javier. Y no le importó. Resbalaron por su rostro, lavando la máscara de arrogancia que usaba desde hacía tanto tiempo. La sorpresa de Isabela dio paso a la compasión. Vio al hombre detrás del traje, al chavo que ella había amado. El dolor de él era palpable, y ella, que había sido la víctima, sintió lástima. La rabia que había guardado por años, la amargura de sus elecciones, se disipó como humo. Sabía que él no estaba ahí para pedirle que volvieran, estaba ahí para redimirse, para sí mismo. El embarazo, la nueva vida que llevaba, era un recordatorio de que la vida continúa, con o sin él. Dio un paso adelante y extendió la mano, no para tocarlo, sino para ofrecerle una flor. Una sola flor, una margarita, la misma flor que él le había dado años atrás. La mano de Javier tembló al tomar la flor. La miró a su color blanco y amarillo, y un sollozo se le escapó de la garganta. Era un símbolo de todo lo que había perdido. La sencillez, la belleza,
la pureza. Sostuvo la flor con ambas manos, como si fuera un tesoro. Era la prueba de que ella no lo odiaba. Era la prueba de que, en medio de todo el dolor, aún había espacio para el perdón. Miró su vientre, a la nueva vida que crecía ahí, y una sonrisa triste se formó en sus labios. Sabía que esa vida no era suya, pero sintió una gratitud abrumadora porque ella estuviera ahí, porque estuviera viva, porque estuviera feliz. No preguntó nada, no dijo nada más. Solo sostuvo la flor y la miró con los ojos llenos de lágrimas. Isabela, con la misma dignidad de siempre, le sonrió gentilmente. «La vida tiene sus caminos, Javier», dijo, con la voz suave. «No siempre son los que planeamos». Él asintió, incapaz de hablar. La luz del semáforo cambió a verde, pero ninguno de los dos se movió. El mundo podía esperar. Estaban en un momento de pura catarsis. El orgullo de Javier, la barrera que le impedía ser feliz, se había roto, y el dolor de Isabela, la carga que llevaba, se había aliviado. Era un momento de redención. Sabía que no habría un final feliz para ellos. El tiempo y las elecciones ya habían hecho su trabajo. La distancia entre ellos no sería más la ventana del coche, sino la vida que cada uno había construido. Él la vería en los periódicos, ella lo vería en la calle. Pero la historia de ellos había cambiado. Javier ya no era el titán arrogante, sino un hombre que había sido herido y que ahora se estaba curando. Miró la margarita en sus manos y su vientre. La flor era su perdón y la vida su futuro. Él, por su parte, tendría que seguir adelante, pero no como el hombre que era antes, sino como un hombre que había sido transformado. Sonrió y las lágrimas resbalaron por su rostro. Era una sonrisa de alivio y de esperanza. Él, que siempre vivió con prisa, de repente, sintió que tenía todo el tiempo del mundo. Le entregó a ella lo que pensó que tenía de dinero. La cantidad era absurdamente alta, más de lo que ella podría ganar en meses. No dijo una palabra, solo le puso el dinero en la mano. Ella dudó, pero la necesidad era más fuerte que el orgullo. Sabía que él no estaba haciendo eso por caridad, sino por una necesidad de redimirse. Era la única manera que conocía de disculparse. Era una ofrenda de paz, no de limosna. Ella tomó el dinero y lo miró. La gratitud en sus ojos era más poderosa que cualquier palabra de perdón. Era la prueba de que, a pesar de todo, el amor aún existía entre ellos, de una forma diferente. Él asintió y se volteó hacia el coche. Sintió el anillo en su dedo, y el peso que antes era una carga, ahora era solo un recordatorio de que había amado y que había perdido. Entró en el coche, y el chofer, sin necesitar órdenes, empezó a manejar. La limusina se deslizó suavemente por la avenida, dejando atrás a la mujer, la flor y el pasado. Javier se recargó en el asiento, con la margarita en sus manos, y miró el anillo. Sintió el peso de la alianza y el peso de la verdad. La verdad era que había fallado, pero ya no estaba solo. Tenía una memoria que guardar y una lección que aprender. Ya no era el titán, sino solo un hombre. El orgullo se había roto, y la humildad, su nueva armadura. Sabía que la transformación interna no era completa, pero era un comienzo. Sabía que la vida ya no sería la misma. No volvería a su penthouse frío y solitario y a su imperio de vidrio y acero. Volvería a casa y a la vida. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que ya no estaría solo. Se tenía a sí mismo y la memoria de Isabela y de la margarita. Tenía la memoria de un amor perdido y la esperanza de un futuro nuevo. La limusina, que antes era su refugio, ahora era su tormento. El dolor que antes lo atormentaba, ahora era una lección. La tristeza que antes lo consumía, ahora era una motivación. Ya no estaba viviendo en el pasado, sino en el presente.
Ya no estaba corriendo hacia el futuro, sino viviendo el momento. Miró la calle de adoquines y los rostros de las personas y vio la belleza, el color, la vida. Vio lo que había perdido y lo que aún podría encontrar. Sintió la luz del sol en su rostro y el calor de la vida. Ya no era el titán herido, sino el jardinero del jardín olvidado. La luz verde del semáforo cambió y la limusina siguió adelante. Javier miró hacia atrás, pero Isabela ya había desaparecido en la multitud. Sabía que no la vería de nuevo. Sabía que la vida de cada uno seguiría su curso, pero también sabía que la historia de ellos había cambiado para siempre. La margarita, en sus manos, era un símbolo de perdón, de redención, de esperanza. Era un símbolo de un nuevo comienzo. Ya no era el hombre que era, sino un hombre que había sido transformado. Un hombre que había encontrado la única cosa que realmente importaba, a sí mismo, y supo, con absoluta certeza, que la mayor riqueza no estaba en sus edificios, en sus coches o en su dinero. La mayor riqueza estaba en su alma, en su corazón, y que algunas lecciones de la vida solo llegan demasiado tarde. La limusina, que antes era su tormento, ahora era su refugio. Y si esta historia te conmovió, compártela.